Nos acompaña a esta hora, amigos oyentes, Janina Duque, es coordinadora del área de formulación, información y estudios del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Hace pocos días se aprobó por unanimidad la Agenda Nacional para la Igualdad de las Mujeres y Personas LGBTI 2018-2021. ¿Cuál es el objetivo? Bienvenida, buenos días. Buenos días con todos y todas. Precisamente el 7 de agosto, el Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Género aprobó la Agenda Nacional de las Mujeres y Personas LGBTI. El objetivo de esta agenda es guiar el accionar del Estado en los temas de género. La agenda es un instrumento técnico-político de planificación, pero también guía la acción, como mencionaba, de todas las instituciones del Estado. Para lograr esta agenda, ¿cómo se trabajó? Esta agenda se realizó a través de diálogos políticos. Tanto la anterior como esta se realizan siempre con la participación de la ciudadanía y de los sujetos o de los titulares de derecho a quienes nos debemos como Consejo para la Igualdad de Género. Se trabajó en las ciudades de Quito, Cuenca y Daule en varias mesas temáticas de distintos temas, abordando el tema de los derechos, en donde la ciudadanía trabajó en forma conjunta en los temas que querían proponer, en las necesidades que tenían, en las proyecciones que tenían a futuro también para mejorar el tema de género, para también esta interactividad con la ciudadanía permite que se empoderen de sus derechos y conozcan los instrumentos que tiene el Estado para la exigibilidad de derechos. ¿Cuáles han sido las ponencias que mayormente lo han hecho, especialmente la ciudadanía en estos temas? Bueno, nosotros recogimos en este instrumento todo lo que nos solicitaban. Uno de los temas principales que se abordaron son el tema, bueno, principalmente el de violencia, es algo que preocupa grandemente a la gente, ¿no? Tanto para las mujeres, niñas, en toda su diversidad, ¿no? Aunque tenemos ya una ley que se está socializando, que se está trabajando a nivel de país, pero no deja de ser preocupante para las mujeres este tema. Claro, tenemos la ley como normativa principal que por el momento nos guía para saber qué podemos hacer en el tema de la prevención y erradicación y sanción también de los actos de violencia. Y la agenda está articulada a toda la normativa nacional, también al Plan Nacional de Desarrollo y va como operativizando lo que la norma nos dice también, va dando lineamientos concretos para la prevención también de la violencia en el tema de, por ejemplo, ampliar el accionar de las casas que recogen a la gente que sobrevive, a las mujeres que sobreviven a situaciones de violencia, en el tema también de la justicia, en el tema de la respuesta articulada de los servicios del Estado para atender los casos de violencia. ¿Cuál es el contenido en sí de la agenda? La agenda, en primer lugar, presenta un diagnóstico, ¿no? Se ha realizado en base a un diagnóstico. Este diagnóstico recoge tanto el tema estadístico a nivel nacional como los avances en cuanto a política pública. También contiene lo que es la normativa internacional y la normativa nacional. En todo este contexto y con los diálogos políticos que se realizaron es que se van determinando lineamientos para la agenda. Esta es más o menos la estructura, ¿no? Se articula en varios ejes, ¿no? El eje de autonomía y cultura de paz, en donde se incluye el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la educación y al conocimiento, el derecho a la salud, que incluye derechos sexuales y derechos reproductivos, el deporte y la recreación. Ese es el eje 1, ¿no? El eje 2 corresponde a la sostenibilidad de la vida. ¿A qué se refiere este tema? Claro que sí. Se refiere a cómo dentro de la sociedad organizamos el cuidado, quién realiza los cuidados y de qué manera el Estado también protege tanto a las personas que requieren cuidado, pero también a las personas que cuidan. Más o menos eso para en términos sencillos de explicar cómo, a qué se refiere la sostenibilidad de la vida. Dentro de ello también se identifica ejes, políticas y lineamientos estratégicos dentro de la agenda.
Claro, como te mencionaba, hay distintos ejes. Del 1, autonomía y cultura de paz, donde te decía que están los temas de violencia, educación, deporte y recreación. El eje 2, como mencionaba, que se refiere a la sostenibilidad de la vida, también tenemos el tema de producción y empleo, el tema de ambiente, el eje 3, que es el de liderazgo y transformación de patrones socioculturales, se refiere a la participación política principalmente, pero no solamente la participación en las instancias oficiales, sino también en todos los espacios organizativos, comunitarios, sociales, ¿no? Y eso también, en ese punto, también ha sido un aspecto muy importante dentro de nuestra sociedad. Claro. Bueno, por ejemplo, a nivel normativo, el tema que la paridad se haya incorporado en toda la normativa nacional es súper importante porque nos permite ya tener este marco donde ampararnos, ¿no? Pero hay espacios todavía, por ejemplo, a nivel local, a nivel de gobiernos autónomos, donde la paridad no se ha logrado. Es más, tenemos unas cifras dispares en cuanto, por ejemplo, a alcaldías, a qué sé yo, cargos de concejalas, todavía hay disparidad en ese sentido y es necesario promover la participación política de las mujeres. Y no se diga a nivel de espacios mucho más ya en el ámbito cantonal o parroquial. ¿Ha habido avances en la política pública en este campo? Han habido avances, como mencionaba, bueno, yo creo que... Pero falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. Alguna vez en una entrevista en un medio local me decían, pero bueno, también hay bastante ignorancia en el tema. Muchas veces el discurso que se maneja a nivel social es de que existe paridad y de que la igualdad ya se ha alcanzado. Sin embargo, este discurso no se basa en hechos ni en datos reales. Como mencionaba en esta ocasión, en un medio local me decían, pero si las mujeres ya están igual que los hombres, esa es la frase más conocida, más reproducida, y ya lo alcanzaron. Les decía, bueno, pero la normativa menciona paridad. Esta es una deuda histórica con las mujeres, el tema de la paridad. Y eso falta mucho. Claro, y no alcanzamos todavía la paridad, no hay un 50-50. Entonces, no podemos, ya hablando desde este tema básico, en lo que es participación política, hablar todavía que se ha alcanzado la igualdad de género. Dentro de esta agenda se topa muchísimo lo que es, sobre todo, la igualdad de las mujeres y las personas LGBTI. Un aspecto importante en ese sentido es que existen políticas, o se ha determinado políticas, no solamente donde se diluya, digamos, los titulares de derechos. Se ha considerado importante entender la diversidad de sujetos que implican el construir una política y sus especificidades. Por eso es que hay políticas dirigidas lineamientos tanto para mujeres, por un lado, como para personas LGBTI. Porque si bien las mujeres somos muy diversas, mujeres afroecuatorianas, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, también está la diversidad de edad, también las personas LGBTI tienen su especificidad y ha sido un tema que, si bien en el discurso público se está incorporando, es difícil que en los hechos se llegue a comprender esta realidad en la gente común, en la ciudadanía. Entonces es necesario fortalecer también esta parte para que se prevea la discriminación. En este campo, ¿cómo están trabajando ustedes como Consejo Nacional para la Igualdad de Género? En el tema de LGBTI. Bueno, nosotras hemos trabajado en varias instancias de articulación desde el Estado. Trabajamos también en lo que es la política LGBTI ya desde hace varios años. En este momento estamos como nuevamente dialogando, incorporando el tema para que se realicen las acciones, que la política LGBTI que se lanzó ya hace varios años tenga sus efectos. En la agenda anterior, que es la 2014-2017, también se incorporaron temas LGBTI. La institución también está, digamos, instando a que se levante más información sobre las personas LGBTI. En el año 2012 levantó la encuesta de condiciones de vida de las personas LGBTI, que es el único, digamos, instrumento del Estado que tenemos para conocer la realidad. Y es una encuesta específica, a un público específico, no es de algo masivo, ¿no? Pero aún así es importante recalcar que aunque falta información, ese es el instrumento que tenemos y estamos aquí
instando al Estado también para que podamos conjuntamente construir otro instrumento de la situación de las personas LGBTI. Eso es muy importante porque en los últimos meses se ha topado muchísimo sobre este tema, como también vienen trabajando, impulsando algunas acciones desde este grupo. Sin embargo, esta agenda, hablando de la agenda nacional para la igualdad de las mujeres y las personas LGBTI, esto nos sirve también para tener esa ruta, ese contenido para llegar al trabajo con instituciones del Estado, instituciones públicas, los GATS, todos los que tienen que ver en el desarrollo del país. Claro, el objetivo de contar con una agenda como instrumento de planificación y que guía también la acción es ese, ¿no? Es primero socializar en todas las instancias del Estado la existencia de este instrumento y así como se enmarcan las acciones y la planificación de cada institución, de cada función en el plan de desarrollo, también consideran las agendas de igualdad. Y la agenda de igualdad de género para tener en cuenta no solamente la planificación nacional con sus grandes lineamientos y políticas, sino también estos lineamientos específicos que nos hablan de sujetos que históricamente han sido discriminados o sus derechos vulnerados, como son las mujeres en toda su diversidad y también las personas LGBTI. Entonces, en ese momento, cuando usted tiene una política que hable de, no sé, de inclusión social, de no discriminación, entonces usted puede encontrar como funcionario del Estado, como servidor o servidora pública, en la agenda de igualdad el lineamiento específico que le permitirá guiar su planificación. Esa es la intención también de la agenda. Claro que sí. ¿Qué proyectos tienen ustedes? Con esto concluimos, que se está trabajando al momento desde el Consejo Nacional para la Igualdad. En el tema de la agenda, bueno, como les mencionaste en un inicio, el Pleno ya aprobó esta agenda y la intención es ahora ya publicarla, socializarla tanto a nivel de instituciones del Estado como a nivel de la ciudadanía. Porque un tema importantísimo es que las personas conozcan, las mujeres, las personas LGBTI, conozcan la existencia de esta agenda y exijan no solamente desde sus instancias, desde sus territorios, que ese es un tema importante, el tema de los territorios, que muchas veces para ellos es mucho más difícil implementar políticas en este sentido por la falta de conocimiento, por la falta de conocer cómo abordar el tema, ¿no? Entonces también conozcan y exijan en sus GATS, exijan en sus territorios el cumplimiento o que se hagan agendas territoriales en este tema, que se incorporen los planes de desarrollo y organización territorial el tema de las políticas para las mujeres y personas LGBTI. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta mañana. De nada. Igualmente, gracias por invitarme. Muchísimas gracias. La coordinadora del área de formulación, información y estudios del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Yanina Duque, estuvo con nosotros en Al Día con Vigía.